intuición, mi olfato ajedrecístico, me dicen que mi posición es ganadora, pero no encuentro cómo ganarla. Esa es una de las mayores tensiones que puede sentir un ajedrecista durante una partida. Causa una sensación de gran impotencia. Es como cuando soñamos que alguien nos persigue y queremos correr, pero físicamente no podemos. La solución suele consistir en dejar que la adrenalina por un lado y la imaginación por el otro trabajen libremente. Este es un curioso final de reyes y peones. A primera vista parece que las negras tienen ventaja por este peón pasado de E4. En realidad, ese enjuiciamiento es totalmente erróneo. Vamos a preguntarnos si sirve de algo que las blancas tengan una cuña tan avanzada en H6, a solamente 2 pasos de la coronación en H8. Evidentemente, si las blancas tuvieran a este peón en lugar de en G3, en E3, esa cuña no serviría de nada. No habría forma de romper la cadena de peones negros y el rey blanco no podría penetrar hasta aquí porque su colega negro se lo impediría. Sin embargo, la realidad es que el peón está en G3 y aquí sí hay una diferencia concreta, porque ese peón puede romper la cadena de peones negros con G4 y precisamente ahí está la solución. El objetivo es abrir una vía para el peón de H6 a cualquier precio, a toda costa. Seguiría F por G4, insistimos con F5, como se amenaza tomar no hay más remedio que capturar también en F5, seguimos adelante con G6, hay que jugar H por G6 o abandonar y entonces H7, misión cumplida. Cuando su intuición, su olfato ajedrecístico le digan que su posición es ganadora, lo que debe hacer es clavar los codos en la mesa y buscar la solución con denuedo. Es muy probable que la encuentre. Y ahora vamos a ver una auténtica joya, una de las posiciones más impresionantes que ha producido el ajedrez. En el tablero solamente hay 4 piezas. Les corresponde jugar a las blancas y todo indica que van a ganar, porque evidentemente su primer movimiento va a ser C7 y no se ve cómo las negras pueden evitar que ese peón corone. La fantástica historia de esta posición empieza en 1886, cuando el campeón escocés de aquella época, apellidado Barbier, publica esta posición en una revista y afirma categóricamente que ha encontrado una fantástica maniobra para que las negras hagan tablas. Los análisis de Barbier comenzaban así: C7, torre D6 jaque. Y ahora las blancas tienen que tener muchísimo cuidado al elegir dónde ponen su rey, porque, por ejemplo, rey C5 no sería bueno por torre D1 y ahora, si las blancas coronan, torre jaque, ganando la dama y la partida. Volvemos al jaque inicial en D6 y vemos que tampoco es una solución refugiarse en B7, porque entonces las negras simplemente clavan el peón, a continuación lo capturan y la partida es tablas, quedaría simplemente rey contra rey. Una vez más hay que volver al jaque en D6 para descartar también cualquier movimiento del rey blanco a la columna A, A7, A6 o A5. Por ejemplo, A5 no sirve por la sencilla torre C6 y una vez más las negras ganan no solo el peón, sino también la partida. En conclusión, después de torre D6 jaque, la única jugada buena es rey B5. Aprovechando todo el razonamiento anterior, las negras insisten y juegan torre D5 jaque. Todas las ideas que he dicho antes siguen valiendo ahora, por lo tanto la única respuesta lógica es rey B4. Las negras insisten una vez más, torre D4 jaque, rey a B3 y de nuevo torre D3 jaque. Recuerden que no nos podemos ir a la columna C, al menos hacia arriba, porque entonces torre D1 con la idea de dar jaque en C1. En esta posición entonces hay que jugar rey C2, pero ahora de pronto parece que las blancas ganan. ¿Dónde demonios puede ir esa torre para evitar que el peón corone? Y aquí está el gran hallazgo de Barbier, que propone torre D4. Ahora las blancas no deben coronar una dama, porque entonces torre C4 jaque, única dama por torre,
y el rey negro está ahogado. La posición es tablas. Este fue el gran hallazgo de Barbier. Y además no se ve qué otra cosa pueden hacer las blancas después de la fantástica jugada torre de 4. Porque si amenazan la torre con el rey C3, volveríamos nuevamente al famoso tema torre de 1 con la idea de torre C1 jaque. Así quedó la cosa hasta que un monje español llamado Fernando Saavedra, unos años más tarde, publicó unos análisis que incluían una jugada aún más fantástica que la de Barbier, que garantiza la jugada de las blancas. En esta posición, las blancas no coronan una dama, sino que convierten su peón en una torre. Aunque parezca increíble, esta jugada es ganadora. ¿Por qué? Porque se amenaza torre A8 y mate. Solamente se podría cubrir con la torre y torre por A4 sería mate. Las negras todavía tienen una defensa, que es torre A4, para evitar el jaque en A8. Pero entonces el golpe final de las blancas es rey B3, no menos formidable. Por una parte, el rey amenaza la torre de A4 y además se amenaza el mate con la torre en C1. No hay respuesta posible. Es realmente una auténtica joya. Yo no encuentro más palabras para definirla, pero si tuviera puesto un sombrero, me lo quitaría con mucho gusto en honor de Fernando Saavedra. Wilhelm Steinitz, nacido en Praga, campeón desde 1886 hasta 1894, es el precursor del culto a la estrategia. Una de sus obras fue el libro de cabecera de Fischer durante mucho tiempo. Creo que al ajedrez le hacía falta un Steinitz como primer campeón mundial. Y hay una buena razón para su reconocimiento. Y es que él estaba intentando elevar el prestigio del ajedrez. Es el autor de una teoría, y es significativo que a finales del siglo XIX muchos intentaban hacer compilaciones, lo vemos en las ciencias naturales, acerca de teorías muy completas. Pues Steinitz pretendía esto en el ajedrez, y este trabajo lo llevó a cabo con gran éxito, sentando unas bases excelentes que sirvieron de punto de partida para las futuras generaciones. Steinitz es un jugador muy importante para la historia del ajedrez. Es difícil decir algo original sobre estos jugadores, porque ya se ha dicho todo. Creo que Steinitz fue el que primero intentó explicar el ajedrez de una forma científica. Morphy fue un jugador más fuerte antes que él, y muy natural. Comprendió algunas cosas, como que era más importante sacar todas las piezas en la apertura que otras consideraciones materiales. Pero eso era todo. Steinitz intentaba desarrollar algunas teorías, y eso es algo muy importante. Steinitz, buena defensa, aunque también tiene buenas partidas por el ataque. Me gusta mucho su estilo, la acumulación de pequeñas ventajas. Es lo que han hecho todos los jugadores desde entonces. Es muy importante por eso.